Bien, hay un evangelio mal llamado evangelio, ¿ya? Porque no es evangelio en absoluto. Estoy hablando de lo que se ha llamado, mal llamado, el evangelio de sufrir, que es básicamente ese evangelio o ese movimiento que determina que una vez uno está en el evangelio y una vez uno ha sido salvo por Cristo Jesús, entonces los sufrimientos se acaban. Las tribulaciones se acaban, las dificultades terminan, porque una de las cosas que Cristo vino a hacer a este mundo es darte una vida plena de felicidad y sin sufrimiento ninguno. Pues bien, mis hermanos, hermanas y todo aquel que escucha, el evangelio para de sufrir no es el evangelio bíblico, no es evangelio en absoluto. Porque solamente hay un evangelio, como el apóstol Pablo les dijo a los Gálatas, solamente hay un evangelio que ha sido anunciado, predicado y que la iglesia ha oído, ha recibido y que debe mantener. Y ese evangelio verdadero, revelado en las Escrituras, mis hermanos, no es un evangelio que nos dice que pararemos de sufrir, sino que es un evangelio que nos dice que en la vida de aquellos que han sido salvos habrá tribulación, habrá aflicciones, habrá sufrimientos, y que esto es parte integral del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora están pensando, madre mía, qué mensaje nos llega en el día de hoy, mis hermanos. Pero fíjense, mis hermanos, que lo que la Escritura determina es lo que tenemos que predicar. Y eso es lo que el apóstol Pablo les dijo a esos creyentes, mis hermanos, que estaban en esas ciudades de Listra, Iconio y Antioquía. Les enfrentó con la realidad de lo que eran las muchas tribulaciones en el reino de Dios. Y fíjense que hoy estamos, mis hermanos, en Hechos 14 y estamos en la segunda parte del capítulo de Hechos 14, desde los versículos del 18 hasta el 28. Así que tengan sus Biblias abiertas en este capítulo, Hechos 14, de los versículos del 18 al 28, mis hermanos. Y lo que nos vamos a dar cuenta hasta aquí es que estos versículos siguen lo que vimos la semana pasada. Si se acuerdan un poquito, mis hermanos, la semana pasada el apóstol Pablo dio un mensaje a aquellos ciudadanos de Listra, un mensaje para la vanidad. Un mensaje en el cual el apóstol Pablo llamaba a lo que eran aquellos ciudadanos de Listra a volverse de esas vanidades idólatras al Dios vivo. Fíjense en el versículo 15 de mis hermanos Hechos 14, y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, al mar y todo lo que en ellos hay. Esas vanidades, esa idolatría de haber convertido a Pablo y a Bernabé en Júpiter y en Mercurio, mis hermanos, era una vanidad idólatra, y lo que hace Pablo con el evangelio, llamarles a volverse de esta vanidad al Dios vivo. Lo que es el evangelio confrontó la vanidad de esos ciudadanos en Listra. Ahora bien, lo que no vimos, mis hermanos, la semana pasada es el resultado de este mensaje del apóstol Pablo. Y el resultado, mis hermanos, de este mensaje del apóstol Pablo puede resumirse en una sola palabra que el apóstol utiliza. Y es la palabra, mis hermanos, tribulaciones. Pablo les va a decir, fíjense, mis hermanos, en el versículo 22, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. El resultado, vamos a ver, de ese mensaje, mis hermanos, fue el resultado de tribulación en la vida de Pablo, tribulación en la vida de Bernabé. Pero es precisamente con esto, mis hermanos, que Pablo va a enfrentar a esos discípulos y también, mis hermanos, por extensión, por la inspiración de la palabra, nosotros, con la realidad de las tribulaciones del reino de Dios. Así que hoy vamos a considerar este tema, mis hermanos, de las tribulaciones en el reino de Dios bajo 3 puntos que surgen de esta segunda parte de Hechos 14. Lo primero que vamos a ver, mis hermanos, es que las tribulaciones en el reino de Dios son una realidad de nuestro testimonio del Evangelio.
Segundo, lo que vamos a ver es que las tribulaciones del reino de Dios requieren que las entendamos como iglesia. Y tercero, lo que veremos es que las tribulaciones en el reino de Dios, mis hermanos, confirman o nos confirman el Evangelio. Estas tres cosas son las que vamos a ver en el día de hoy. Vamos a ver la primera, mis hermanos. Las tribulaciones en el reino de Dios son una realidad de nuestro testimonio del Evangelio. Y fíjense que las tribulaciones primero pueden ser el resultado de nuestro testimonio. Es el resultado que puede darse a raíz del testimonio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, esto lo vemos en los versículos del 18 al 20. Y muchos han catalogado este mensaje del apóstol Pablo como un fracaso, como un mensaje que fracasó. Cuando lleguemos a Hechos 17 nos vamos a dar cuenta, mis hermanos, que cuando Pablo predicó en Atenas y les predicó a ese Dios desconocido, muchos también han catalogado ese mensaje del apóstol Pablo como un mensaje que fue un fracaso. Un mensaje que no dio el fruto que hubiese supuestamente tenido que dar. ¿Y por qué se habla de que ese mensaje aquí, mis hermanos en Listra, fue un fracaso? Porque fíjense la respuesta de aquellos que estaban escuchando. Fíjense en el versículo 18. Y diciendo estas cosas, es decir, llamándoles a que se volviesen de estas vanidades al Dios verdadero, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. ¿Se dan cuenta? Por mucho que Pablo y Bernabé les predicaron el Evangelio, por mucho que Pablo y Bernabé confrontaron esa vanidad con el Evangelio, por mucho que Pablo y Bernabé, mis hermanos, les llamaron a que se volviesen de esa vanidad al Dios vivo, único y verdadero que hay, mis hermanos, nos dice algo Lucas. Fíjense lo que nos dice. Difícilmente lograron convencerles. Por tanto, fíjense que esto lo que nos muestra, mis hermanos, es que esa vanidad, esa idolatría, esa incredulidad que se encontraba en el corazón de esos que estaban escuchando el Evangelio, mis hermanos, era una incredulidad muy incrédula. Era, mis hermanos, una vanidad ciertamente dura, porque con dificultad lograron convencerles, mis hermanos. Y es que la incredulidad que se encuentra en el corazón de un ser humano caído, la vanidad, mis hermanos, de un corazón, de un ser humano que por el pecado, mis hermanos, tiene un entendimiento entenebrecido, que es capaz de cambiar la gloria del Dios incorruptible por las cosas corruptibles de este mundo, mis hermanos, la vanidad del ser humano caído es una vanidad ciertamente bien dura. Que pueden tener lo que es el Evangelio predicado delante de ellos, que pueden, mis hermanos, tener el anuncio de que solamente hay un Dios vivo y verdadero que ha creado los cielos, la tierra y el mar y todo lo que ellos hay. Y, mis hermanos, esa vanidad profunda del ser humano frente a esto es capaz, mis hermanos, de preferir creer que venimos del mono y no de un Dios que nos ha creado a su imagen y conforme a su semejanza. Es capaz de creerse antes, mis hermanos, de que hay un Dios vivo y verdadero que nos ha creado y que lo sustenta y lo gobierna todo. Antes, mis hermanos, es capaz de creerse esa vanidad que venimos de la teoría de los argonautas ancestrales. ¿Saben qué es esa teoría, mis hermanos? Que venimos entonces de ET, de los alienígenas, mis hermanos. Esa incredulidad, mis hermanos, es tan dura que antes de creerse de que Cristo Jesús, mis hermanos, murió en la cruz. Murió, mis hermanos, en aquella cruz en el Monte Calvario, habiendo el testimonio de las Escrituras y testimonios extrabíblicos, mis hermanos, antes prefieren creerse que no murió, sino que se desvaneció y por eso después se levantó de la tumba, o que hubo un hermano gemelo que sustituyó a Jesús, mis hermanos. La incredulidad del ser humano es bien dura, mis hermanos, y difícilmente lograron convencerles. Pero es que hubo algo más. Hubo una respuesta a ese mensaje de Pablo. No solamente fue la dificultad de convencerles, sino que fíjense lo que dice, mis hermanos, el versículo 19 en adelante. Fíjense lo que sucedió con Pablo. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio,
que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto, mis hermanos. ¿Cuál fue el resultado de ese mensaje? Fíjense que en el versículo 19, la acción principal es le arrastraron fuera de la ciudad. Es significativo esto, mis hermanos. Es como si dijesen, ese Pablo aquí, Pablo, su mensaje, esa palabra de gracia, nada tiene que ver y no tiene sitio en esta ciudad. Lo echaron fuera, lo arrastraron fuera, mis hermanos, pero ¿cómo hicieron esto? Fíjense que el texto nos lo dice. No lo hicieron de cualquier manera. No le abrieron las puertas y le dijeron, venga Pablo y Bernabé, anda, salir fuera, que aquí nos queremos. No, mis hermanos, lo que hicieron, fíjense, persuadieron la multitud. El término ahí es envenenaron la mente de aquella multitud en contra de Pablo y de Bernabé. ¿Y qué hicieron, mis hermanos? Habiendo apedreado a Pablo. Es decir, ejercieron, mis hermanos, sobre Pablo lo que era esa sentencia de muerte que estaba registrada en el Antiguo Testamento, mis hermanos. El resultado de ese mensaje de Pablo, mis hermanos, es que Pablo acabó apedreado, mis hermanos, bajo piedras y prácticamente dado por muerto. Y fíjense que estos judíos de Antioquía e Iconio, mis hermanos, fueron expresamente para hacer esto. Fueron expresamente para acabar el trabajo que habían empezado y que no habían podido acabarlo, porque de Antioquía de Pisidia, mis hermanos, a Listra había 160 kilómetros. Y mis hermanos, viajaron esos 160 kilómetros para acabar lo que habían empezado. Había una relación entre esas dos ciudades, una relación entre Listra y Antioquía de Pisidia. Y lo sabemos porque se descubrió lo que era una estatua de la Concordia que los de Listra habían levantado en Antioquía de Pisidia. Como esa plaza de la Concordia que se encuentra en París, mis hermanos, que simboliza lo que es la armonía, la paz, la concordia, la reconciliación después de lo que fue la Revolución Francesa, pues lo mismo, mis hermanos, esa estatua de la Concordia en Antioquía había sido levantado por los de Listra, por lo tanto había una cierta relación entre estas dos ciudades, buena relación. Y los de Antioquía y Iconio, mis hermanos, viajaron hasta Listra para apedrear a Pablo, acabar lo que habían empezado. Fíjense, mis hermanos, que lo que vimos en Hechos 13, 45, mis hermanos, en Antioquía, ¿qué es lo que pasó? Los judíos se llenaron de celos y blasfemaron. Fíjense, Hechos 13, 45. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Después en Iconio, mis hermanos, ¿qué sucede? Que intentaron apedrear a Pablo y a Bernabé, pero no lo consiguieron. Fíjense en Hechos 14, los versículos 5 y 6. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, habiendo sabido, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de la Iconía, y a toda la región circunvecina. ¿Se dan cuenta? Intentaron, ¿qué? Apedrearlos, pero no pudieron, mis hermanos. Y ahora sí. Como se dice a la tercera, va la vencida. En Antioquía no funcionó, en Iconio no funcionó, llegan a Listra, mis hermanos, y acaban apedreando a Pablo. Le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto, pero lo rodearon los discípulos, mis hermanos. No sabemos si rodearon los discípulos para protegerlo, para sanarlo. La cuestión, mis hermanos, que aquí lo interesante es que nos preguntemos, ¿qué resultado tuvo el mensaje de Pablo? Y el resultado aquí, mis hermanos, ¿saben qué? El resultado aquí no fue una multitud que creyó, mis hermanos, en el Evangelio de Cristo Jesús. El resultado aquí, mis hermanos, no fue lo que fuera una multitud de judíos y gentiles ordenados para vida eterna que creyeron en Cristo Jesús, que se arrepintieron de sus pecados y pusieron su fe en Cristo Jesús, mis hermanos. Esto no fue el resultado del mensaje de Pablo aquí. El resultado, mis hermanos, fue la tribulación para la vida de Pablo. Esa tribulación, mis hermanos, que vino claramente expresada con ese apedreamiento del apóstol, dejándolo prácticamente muerto.
Y ¿saben qué, mis hermanos? Esto nos enseña algo que hemos ya visto en el libro de Hechos. Mis hermanos, lo que nos enseña esto es que las tribulaciones son parte integrante del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero mis hermanos, las tribulaciones, las aflicciones por el Evangelio, mis hermanos, no es algo de casualidad. Las tribulaciones y las aflicciones por el Evangelio es una parte real e integrante que se encuentra en ese mismo Evangelio que testificamos, mis hermanos. Y el libro de Hechos es algo que nos ha dejado ver, mis hermanos, hasta este punto. ¿Se acuerdan de Pedro y Juan, mis hermanos? ¿Qué es lo que sucedió? Los encarcelaron, los intimidaron, les dijeron que no podían predicar, les azotaron, mis hermanos, y salieron gozosos. ¿Qué tenemos ahora con Pablo, mis hermanos? Con Pablo y Bernabé intentaron apedrearlos, blasfemaron, los rebatieron, le apedrearon, mis hermanos. Es una constante en el testimonio del Evangelio. Y no solamente en el Nuevo Testamento, es una constante en todas las Escrituras. Era una constante, mis hermanos, en los profetas del Antiguo Testamento, que lo que hicieron fue profetizar y anunciar la venida de Cristo Jesús. Cuando vamos a la primera carta del apóstol Pedro, mis hermanos, en el primer capítulo, los versículos del 10 al 11, Pedro ahí escribe y nos dice que los profetas, mis hermanos, del Antiguo Testamento lo que hacían era indagar acerca de esta gracia, acerca de esa salvación que nos ha sido destinada a nosotros. E indagaron, dice Pedro, cuáles serían los sufrimientos del Mesías y las glorias que vendrían después, mis hermanos. Por lo tanto, ¿qué es lo que hicieron los profetas del Antiguo Testamento, mis hermanos? El mensaje profético de los profetas en el Antiguo Testamento, el mensaje profético de toda la Escritura, mis hermanos, era anunciar a aquel que tenía que venir. Era anunciar al Mesías, era anunciar al Cristo, era anunciar a aquel que sufriría por las transgresiones y los pecados de los suyos, era anunciar a aquel cuyas glorias postreras serían las glorias mismas de la resurrección, mis hermanos. Y a esos profetas que sin tener muy claro lo que anunciaban, mis hermanos, profetizaban y anunciaban al Cristo que tenía que venir, ¿cómo acabaron muchos de esos profetas, mis hermanos? Encarcelados, apedreados y muertos. Y Cristo Jesús, mis hermanos, lo dice a los ciudadanos del reino de los cielos en el Sermón del Monte. Fíjense lo que Cristo dice en Mateo 5, los versículos del 11 al 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y ahora escuchen lo que dice. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Por tanto, vuestras tribulaciones en ese testimonio del Evangelio está en línea con algo que es bíblico. Y es que por el testimonio del Evangelio, mis hermanos, el resultado de ese testimonio puede ser la tribulación en la vida de uno. Y eso es importante. Es por el testimonio del Evangelio. No estamos hablando aquí de cualquier tipo de tribulaciones, mis hermanos, de aflicciones o de sufrimientos. No estamos hablando aquí de esas tribulaciones o de esos sufrimientos que pueden darse en nuestra vida por nuestra necedad muchas veces, mis hermanos. De que nos ponemos en problemas por nuestra propia necedad y ceguera. No estamos hablando de esas. No estamos hablando, mis hermanos, de esas tribulaciones, de esas aflicciones que pueden darse, mis hermanos, por enfermedad o por problemas de vivir en un mundo caído. No estamos hablando de esas, mis hermanos. Específicamente estamos hablando de esas tribulaciones que son dadas como resultado de cuando uno testifica del Evangelio de Cristo Jesús. Y sí, sería glorioso, mis hermanos, que uno predicase el Evangelio y multitudes, mis hermanos, se convirtiesen. Y eso a veces pasa. Dios tiene a bien hacer esto, mis hermanos. A veces multitudes, a veces una persona. Dios es el Dios de toda salvación. Pero algo que nunca puede perderse de vista, mis hermanos, es que a veces el resultado no va a ser este, sino que va a ser, mis hermanos, la tribulación por ese testimonio de Cristo. ¿Saben? Ese apedreamiento quedó marcado en la vida de Pablo.
tanto que lo repite en otras cartas. Fíjense en una carta que le escribe a Timoteo, 2 de Timoteo 3:11. Fíjense lo que le dice Pablo a Timoteo. Persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Está mencionando lo que estamos viendo en Hechos. Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Gloria a Dios, mis hermanos, que Dios es aquel que tiene las persecuciones y las tribulaciones y las aflicciones por el Evangelio, mis hermanos, en sus manos. Y Él es soberano para dejarnos estar en ellas y sacarnos de ellas o sustentarnos en ellas, mis hermanos. Pero se dan cuenta como Pablo le recuerda a Timoteo, oye, fíjate lo que me pasó en Iconio, lo que me pasó en Antioquía, lo que me pasó en Listra, las tribulaciones y los apedreamientos que tuve ahí. Y Timoteo podría decir ahí, ostras, Pablo, qué mal lo pasaste, ¿eh? Pero, sigan leyendo. Fíjense el versículo 12, mis hermanos, de 2 Timoteo 3. Y también, eso también es crucial, porque Pablo dice, esto no es solamente para mí, como apóstol. Dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿padecerán qué? Padecerán persecución. Por tanto, Pablo, mis hermanos, está sentando un principio que nos gusta, es difícil, mis hermanos. Pero aquellos, mis hermanos, que hemos aceptado el Evangelio, en el momento, mis hermanos, puestos en el Evangelio del reino de Dios, en el camino, mis hermanos, del reino de Dios, en ese camino estrecho, mis hermanos, cuando queramos testificar de ese Evangelio, sea en palabra o sea en vida, o mejor, en palabra y en vida, porque eso no puede separarse, mis hermanos, estamos en un camino inmediatamente de padecimiento, aflicción y tribulaciones por ese Evangelio, mis hermanos. Y cuando piensan en el Evangelio, fíjense que esto es lo que hay implícito. Esas tribulaciones por el Evangelio, mis hermanos, sean lo que sea, no puede considerarse nunca un fracaso. No se puede decir, mis hermanos, en ese Hechos 14a, porque no hubo una multitud que creyó, como fue, por ejemplo, en Iconio o en Antioquía, o como fue en Derbe un poco más tarde, es que aquí fracasó. Esas tribulaciones por el Evangelio nunca son un fracaso, porque muchas veces ellas son, mis hermanos, la manera en cómo la salvación se extiende y llega a otros, mis hermanos. Piensen en lo que es el Evangelio de Cristo Jesús. Piensen en lo que es la mayor tribulación que ha habido en la historia y que jamás habrá. Y no estoy hablando, mis hermanos, de la tribulación última y de cosas escatológicas. Mis hermanos, la mayor tribulación que ha habido es la tribulación que tuvo que pasar nuestro Señor Jesucristo. La tribulación, mis hermanos, del Hijo de Dios. La tribulación del Santo, de Dios encarnado, de aquel que es perfecto, mis hermanos, tuvo que sufrir. Y tuvo que sufrir, mis hermanos, por pecadores como nosotros. Y tuvo que sufrir, mis hermanos, para dar testimonio y llevar a cabo la obra que el Padre le había entregado, la salvación de pecadores, mis hermanos. Pero fue en esa gran tribulación de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que en el mayor momento de tribulación de Cristo, colgado en aquella cruz, mis hermanos, cuando estaba siendo insultado, escupido y vituperado por aquellos que tenía ahí delante, mis hermanos. Cuando había sido abandonado por todos, salvo su madre y Juan, quedaron ahí, mis hermanos. En ese momento de mayor tribulación y en ese momento de mayor aparente debilidad, mis hermanos, es cuando la salvación se extendía a los 4 rincones de la tierra. Porque fíjense, mis hermanos, lo que nos dice Juan, capítulo 12, los versículos del 32 al 33. Y yo, si fuere levantado de la tierra, fíjense ahora, a todos atraeré a mí mismo. Glorioso, mis hermanos. Ese si fuere levantado de la tierra es una referencia a su muerte. Nos lo dice el siguiente versículo, el 33. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Y en el momento en que Cristo Jesús fue levantado, mis hermanos, en aquella cruz, en ese momento terrible, mis hermanos, de tribulación y de aflicción y de padecimiento para llevar a cabo la obra salvífica que el Padre le había dado, mis hermanos, en ese momento Cristo dice, es cuando voy a traer
a todos a mí mismo. ¿Fue un fracaso, mis hermanos, esa tribulación de Cristo en la cruz? Ni mucho menos, mis hermanos. Fue la victoria de la cruz, mis hermanos. Fue el poder de la cruz. Es la sabiduría de la cruz que a través de esa debilidad, mis hermanos, y de ese sufrimiento, Dios es capaz de salvar al pecador que se arrepiente de sus pecados y por fe acude a Cristo Jesús. Si fue así, mis hermanos, con Cristo, debemos entender de que esto está implícito en el Evangelio. Y aquellos que viven y testifican de ese Evangelio, mis hermanos, se encontrarán con la realidad de esa tribulación en su vida. ¿Y saben qué, mis hermanos? Eso no entiende de edades. Es para adultos y es para jóvenes. Hace poco hablaba con un joven, mis hermanos. A veces las tribulaciones no tienen que ser siempre piedras, ¿eh? Hay varios tipos de tribulaciones que pueden venir por el testimonio del Evangelio. Pero fíjense que hace poco, mis hermanos, estaba hablando con un joven que el domingo le pusieron algo. Y aquella persona que se encargaba, le puso un compromiso, y aquella persona que le puso el compromiso, le dijo, si no vienes vas a tener consecuencias. Y el que avisa no es traidor. Toma. Y hablando con ese joven, lo primero que le dije es, bueno, mira si lo que te ha propuesto coincide con la hora de iglesia o no. Si no coincide, pues oye, no hay ningún problema. Pero si coincide, vas a tener que tomar una decisión. ¿Qué es primero? ¿Qué consideras de mayor importancia? ¿El reunirte con tus hermanos e ir a alabar a tu Dios? ¿O no tener las consecuencias que ese hombre te dice? Si crees que la prioridad es esa fe que te ha dado reunirte con tus hermanos, vas a tener que entonces aceptar y tener presente de las consecuencias, sean cuales sean, que pueden darse en tu vida. Mis hermanos, quizás eso no son piedras, son otro tipo de piedras. Pero tú le dices esto a un chico quizá de 17, 18 años y el que avisa no es traidor. Y asusta. Y mis hermanos, esto es para jóvenes y adultos. Algo que debemos entender es esto, que las tribulaciones pueden ser el resultado de nuestro testimonio. La cuestión es que estamos dispuestos a aceptarlas, mis hermanos. Estamos dispuestos a no avergonzarnos de ese evangelio. Acuérdense lo que Pablo le dijo a Timoteo. Timoteo, no te avergüences. No te avergüences de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí, preso suyo. Sino que está dispuesto, participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Por tanto, algo, mis hermanos, que como creyentes de iglesia debemos tener presente es que por nuestro testimonio las tribulaciones serán una realidad. Si es así, hay algo que debemos entender. Si es así, mis hermanos, debemos entender qué papel juegan esas tribulaciones en el testimonio del Evangelio. Y ese es el segundo punto, mis hermanos. Fíjense que las tribulaciones en el reino de Dios requieren que las entendamos como iglesia. Si es algo que está presente y va a estar presente, esas tribulaciones en el reino de Dios requieren que las entendamos como iglesia. Y primero, mis hermanos, debemos entender que las tribulaciones, fíjense, son evidencia de entrada al reino. Sí, ya lo sé, suena raro, mis hermanos, pero déjenme que lo explique. Son evidencia de entrada al reino. Fíjense, esto lo vemos en los versículos del 20 en adelante, del 20 al 22. Y algo que sucede aquí es algo bien extraño. Y ya verán por qué. Porque después, mis hermanos, de que Pablo es apedreado y es llevado por los discípulos, vuelven a la ciudad, a Listra, y de Listra entonces, cuando están un poco recuperados, van a Derbe. Fíjense en el versículo 20. Pero rodeándole a los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé a Derbe. Mis hermanos, Derbe era la ciudad más al este en Asia Menor en ese primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. Y eso es importante, ya verán por qué. Pero en Derbe, ¿qué es lo que hicieron? En Derbe, mis hermanos, predicaron el evangelio y ahí sí, ahí hubo ese resultado de que hubo una multitud que creyó. En ese versículo 21.
Y después de anunciar el Evangelio en aquella ciudad y de hacer multitud de discípulos, hasta aquí todo normal, ¿eh que sí? Ahora viene lo extraño, mis hermanos. Fíjense lo que Pablo y Bernabé hicieron. Volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Ahora lo que hace Pablo y Bernabé, mis hermanos, es que van a acabar su primer viaje misionero y van a volver a Antioquía, no la de Pisidia, Antioquía, la ciudad de la cual fueron encomendados y despedidos para ese primer viaje misionero. Fíjense, vayan al capítulo 13. Fíjense lo que dice el versículo 3 del capítulo 13. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Eso sucede en la iglesia de Antioquía. Por tanto, los enviaron y hemos visto que pasan por Panfilia, por Antioquía, por Iconio, por Listra, por Derbe, y ahora vuelven aquí nuevamente. Fíjense cómo acaba, mis hermanos, el capítulo 14 en el versículo 26. Vuelven a Antioquía, dice. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. ¿Se dan cuenta? Hacen un círculo, salen de Antioquía, primer viaje misionero, vuelven a Antioquía, mis hermanos. Hasta aquí todo normal, ¿sí o no? ¿Saben lo que es lo sorprendente? Es cómo volvieron a Antioquía. Porque habían ido a Derbe, les he dicho que es la ciudad más al este de Asia Menor en ese primer viaje misionero. ¿Saben lo que hubiesen tenido que hacer Pablo y Bernabé para llegar a Antioquía? Tirar un poquito más al este. Y hubiesen llegado, ¿saben a dónde? A Tarso, mis hermanos. ¿Quién era de Tarso? Pablo era de Tarso, mis hermanos. Ahí posiblemente no hubiese tenido tantos problemas. Hubiese tenido su casa, hubiese tenido dónde estar. Y de ahí de Tarso hubiesen tirado un poquito más al este. ¿Y saben dónde hubiesen llegado? A Antioquía, mis hermanos. No tenían que volver atrás. ¿Pero qué hizo Pablo y Bernabé? Volvieron hacia atrás. Volvieron a Listra, a Iconio, a Antioquía, en Pisidia. Piensen en esto. ¿Saben a qué ciudades volvieron? Volvieron a Listra, donde Pablo había sido apedreado. Volvieron a Iconio, donde intentaron apedrearlos. Volvieron a Antioquía de Pisidia, donde les rebatieron y blasfemaron el Evangelio. Volvieron, mis hermanos, por aquellas ciudades que había sido zona de guerra y de tribulación para su testimonio y su ministerio, mis hermanos. Pablo y Bernabé cogieron el carro con los caballos y Pablo le dijo a Bernabé, Bernabé, pon el GPS. Y puso el GPS y la tendencia que tiene el GPS es llevarte a tu lugar, pero por la ruta más insospechada, mis hermanos. Eso es lo que hacen los GPS, ¿ya? Y yo a veces al GPS hablo con la señora del GPS y no me escucha, mis hermanos. Sigue a su rollo la señora del GPS. Pero te llevan, mis hermanos, al final te hacen pasar por unos caminos de cabras, mis hermanos, para llegar al sitio y al final dices, pero si había una autopista, ¿por qué me has llevado por aquí? Pero no, mis hermanos, aquí pasaron por esas ciudades que había sido de tribulación para sus vidas. Háganse esa pregunta, ¿quién de ustedes hubiese hecho esto? Yo personalmente, probablemente hubiese dicho, ¿sabes qué, Bernabé? Ni Listra, ni Iconio, ni Antioquía. Ya me he sacudido el polvo de las sandalias, que ahí los dejo. Vamos más hacia el este. Pero no hicieron esto. Volvieron a aquellas ciudades complicadas. ¿Y por qué hicieron esto, mis hermanos? Hicieron esto, mis hermanos, por algo precioso. Fíjense cuando volvieron en esas ciudades lo que Pablo y Bernabé hacían. Miren el versículo 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Mis hermanos, volvieron a esas ciudades confirmando los ánimos, la expresión es muy bonita aquí, confirmando el alma de esos discípulos, mis hermanos. Exhortándoles, animándoles a que retuviesen su fe en Cristo Jesús, animándoles a que permaneciesen en esa fe que sí les va a traer tribulación, pero que es una fe, mis hermanos, más preciosa que el oro afinado, mis hermanos.
Pasaron animándoles a que permanecer, resistáis, no dejéis esa fe preciosa en Cristo Jesús. E hicieron esto, mis hermanos, porque Pablo y Bernabé lo que tenían en su corazón no era primeramente su bienestar, no era primeramente sus intereses, no era primeramente su salud, mis hermanos. Lo que Pablo y Bernabé tenían en su corazón es el sentir que Pablo explicará en los Filipenses, el sentir que hubo también en nuestro Señor Jesucristo, de que no pensó primeramente en lo suyo propio, sino también en lo de los demás, mis hermanos. Y lo que estaba en el corazón de Pablo y Bernabé, mis hermanos, era el bienestar de esos discípulos, mis hermanos, de Cristo Jesús. Era la fe de esos jóvenes creyentes, mis hermanos, que habían creído por su testimonio. Pablo tenía ese peso en su corazón. Pablo volvía a las iglesias que había fundado, a veces con carta, a veces personalmente, porque era un peso en el corazón de Pablo. Fíjense lo que les dice a los corintios, mis hermanos, en 2 Corintios 11:28. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día es la preocupación por todas las iglesias, mis hermanos. Y esa preocupación les llevó a pasar por esa zona de guerra para el Evangelio, para confirmar y animar a que esos discípulos retengan su fe. Ahora, ¿por qué hicieron esto? ¿Saben? La respuesta es muy fácil. ¿Saben por qué tenían que volver? Quizá en otra circunstancia hubiesen ido hacia el este, pero no aquí. ¿Saben por qué tenían que volver? Porque el contexto lo requería, mis hermanos. Porque esos jóvenes creyentes en Listra, porque esa iglesia que se había fundado, mis hermanos, ¿qué es lo que había visto? Había visto al apóstol Pablo apedreado y casi muerto por esa fe del Evangelio. Porque esos creyentes de Iconio, ¿qué habían visto, mis hermanos? Cómo se levantaron aquellos que les rebatían y les envenenaban la mente y cómo quisieron prácticamente apedrearlos si no pudieron. ¿Qué es lo que habían visto sus creyentes en Antioquía de Pisidia, mis hermanos? Que se levantaron aquellos que rebatían y blasfemaban la palabra de la gracia de Dios. Y aquellos jóvenes creyentes, mis hermanos, aquellas iglesias viendo esto podrían decir, ¿esto es lo que me espera creyendo en Cristo? ¿Esto es lo que me espera si yo acepto lo que es el evangelio de gracia y fe que me están predicando? Pero si yo pensaba que una vez llegase a Cristo, se acabarían los sufrimientos. Si yo pensaba que Cristo me daría una vida feliz y abundante y ya no habría sufrimiento. Al menos cuando no estaba en Cristo, fuera de Cristo, antes de aceptar a esto, nadie me esperaba con piedras en las manos. Y al menos estaba más tranquilo porque no tenía que plantearme qué cosas podía y qué cosas no podía, dónde podía ir, dónde no tenía que plantearme nada de esto. Esto es lo que me espera si acepto a Cristo Jesús. Y esto, mis hermanos, era una línea muy fina para decir, ¿saben qué? Mejor me vuelvo atrás. Pero ya saben el cántico, ¿no? Aunque me llamen, lo que me llamen, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Pero mis hermanos, eso requería de que Pablo y Bernabé volviesen y animasen el alma de esos discípulos. Les animasen a retener su fe. Fuesen medios de gracia en las manos de Dios, para que Dios sostuviese la fe de esas iglesias, mis hermanos. Hemos cantado, Él me sostendrá. ¿Sí o no? Él me sostendrá, Él me sostendrá. Y mis hermanos, es Dios quien nos sustenta. Es Dios quien nos sostiene, mis hermanos. Pero muchas veces, ¿saben? No sale una mano del cielo, mis hermanos, que te coge de aquí y dice, yo te sustento. Muchas manos, mis hermanos, Dios tiene manos más visibles para animarnos y sustentarnos, mis hermanos, en nuestra fe. Aquí fue el apóstol Pablo, aquí fueron Bernabé, mis hermanos, para que esa fe no desfalleciese. Mis hermanos, esto es algo que debemos guardar en nuestros corazones. Esa preocupación de Pablo y Bernabé por esas iglesias, por esos creyentes, es algo que todo creyente y toda iglesia tiene que tener en su corazón, mis hermanos.
No podemos decir nada tenemos que ver con esos porque sí tenemos que ver, porque son nuestros hermanos. Y hay hermanos en las congregaciones y en nuestra propia congregación, mis hermanos, que por el Evangelio y por situaciones en el Evangelio están pasando tribulaciones, aflicciones y necesidades. Y requieren, mis hermanos, esos medios de gracia que animen sus almas y los animen a retener su fe. Fíjense, mis hermanos, que eso es lo que hace Pablo y Bernabé. Ahora bien, la manera en cómo lo hacen es un tanto extraña. Porque fíjense cómo lo hacen en el versículo 22 al final. Les confirmaron y les exhortaron, les animaron a mantenerse en su fe diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Bien, eso no sé si ayuda más o menos, mis hermanos. Porque aquí lo que es la traducción está muy bien, pero pierde algo. Pierde lo que es la causa. Hay una causalidad ahí que no aparece en la traducción. Porque la causa de retener la fe, la causa, la razón, es que a través de muchas tribulaciones se entrará en el reino. Fíjense cómo se traduciría este versículo. Confirmando, el versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles, animándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles, porque es necesario, ahí está la causa, manteneros porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Qué les dice? Lo que hemos dicho, la tribulación es una evidencia de entrada en el reino. Ahora bien, ¿qué es lo que dice Pablo exactamente aquí? Primero déjenme que les diga, mis hermanos, que, y esto los catalanes lo entendemos muy bien, ¿eh? De que las tribulaciones, mis hermanos, son los peajes innegociables de entrada al reino de Dios. Los catalanes entendemos de peajes, ¿eh? Ya no hay peajes, anda ya. Yo me he encontrado en algún sitio donde hay peajes. Ahí eso de no voy a pagar, no funciona. Aquí en el reino de los cielos no funciona, mis hermanos. Por tanto, es el peaje, mis hermanos, para entrar aquí. Pero, ¿qué es lo que no está diciendo Pablo? Fíjense, lo que no está diciendo Pablo, mis hermanos, es que por las tribulaciones se entra en el reino. Porque esto sería que cuanto más grande fuese la tribulación, entonces, ¿qué? Más grande sería la puerta de entrada al reino. No está diciendo esto. No está diciendo, mis hermanos, que se entra en el reino porque uno sufre tribulación. No, mis hermanos. La entrada en el reino de los cielos no es por la tribulación, porque esto sería una entrada en el reino de los cielos por obras. Y el Evangelio de Juan nos deja muy claro cómo se entra en el reino de los cielos. Nicodemo, Nicodemo, de cierto te digo, que si no nacieres de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos. Nicodemo, de cierto te digo, que si no naces de agua y espíritu, no puedes ver el reino de Dios. Por tanto, ¿qué está diciendo, mis hermanos, aquí Pablo, cuando dice que por muchas tribulaciones es necesario que entremos en el reino de los cielos, mis hermanos? Fíjense que dice, es necesario. ¿Ven esto en sus Biblias? Es necesario. Por tanto, mis hermanos, lo que Pablo está diciendo aquí de que las tribulaciones para la entrada en el reino no son una opción. Esa idea de necesidad es una necesidad divina. Una necesidad, mis hermanos, que Dios en su soberanía ha establecido como parte de esa entrada en el reino, de ese camino del reino de los cielos, las tribulaciones, mis hermanos. Y en esa soberanía divina es necesario que a través de muchas tribulaciones, por tanto pueden ser de todo tipo, pueden ser piedras, pueden ser el que avisa no es traidor, o pueden ser, mis hermanos, huevos lanzados en las ventanas de la iglesia. Sí, porque este viernes vivimos esto, mis hermanos. Estábamos en lo que era el curso de discipulado con Leán y con Naim, y de repente íbamos a empezar el curso, mis hermanos, y Leán hace así. ¡Oh! Digo, ¿qué pasa? Nos tiraron huevos en las ventanas de arriba, mis hermanos. ¿De dónde han venido? No lo sé. Me sabe muy mal porque están muy caros ahora, pero tiraron huevos ahí, mis hermanos. Y debo confesar, no he lavado las ventanas, porque lo he dejado como testimonio de las muchas tribulaciones del reino, mis hermanos. No, los lavaré, mis hermanos, ¿eh? Los lavaré. Pero fíjense que pueden ser muchos tipos, mis hermanos, de tribulaciones en ese sentido. Pero ¿qué es lo que dice Pablo aquí? Fíjense, hay tres cosas. Una de las cosas que dice, mis hermanos, que es fácil de entender, es que el camino
del reino de Dios, mis hermanos, no es un camino fácil. De que aquel que entra en el camino del reino de los cielos, en el camino del evangelio del reino, no es un camino fácil, mis hermanos. Que ya lo advirtió nuestro Señor Jesucristo. Hay dos caminos, y seguro que quizá Cristóbal les habla de esto a los jóvenes hoy. Hay dos caminos. Uno es ancho, mis hermanos, y es caminado por mucha gente, mis hermanos, pero hay uno que es estrecho, uno que es difícil, uno que no encuentran muchos, uno que es difícil, mis hermanos, de transitar. Ese es el camino del reino de los cielos. Y aquí está advirtiendo Pablo, es necesario que por muchas tribulaciones el camino del reino no es fácil. Pero fíjense que esas tribulaciones son necesarias para esa entrada. ¿Saben por qué? Porque fíjense, mis hermanos, esas tribulaciones hacen algo en la vida del creyente, hacen algo en la vida de la iglesia. ¿Saben lo que hacen esas tribulaciones por el evangelio? Mis hermanos, lo que hacen es hacer madurar un fruto esencial de la salvación. Y el fruto esencial de la salvación es una fe que persevera hasta el fin, mis hermanos. Fíjense, es la perseverancia, esa doctrina que se llama la perseverancia de los santos, que suele ser la seguridad de salvación. Hay mucho más ahí, mis hermanos. Pero lo que hacen las tribulaciones es que lo que hacen es que esa fe perseverante, que es necesaria para llegar hasta el fin, mis hermanos, esa fe madure hasta la venida de Cristo. Mis hermanos, no perseveramos para ser salvos. Escúcheme bien. No perseveramos para ser salvos, porque eso sería salvación por obras. La cuestión es que perseveramos porque somos salvos. Y el poder de Dios es el que nos sustenta y nos hace perseverar hasta el fin. Pero mis hermanos, esas tribulaciones lo que hacen, mis hermanos, es que esa fe perseverante madure. Y al final de la historia sea más preciosa que el oro que ha sido probado con fuego, mis hermanos. ¿Cómo se prueba la resistencia, mis hermanos, de los materiales? Se les somete a pruebas, y hay pruebas de compresión, pruebas de fatiga, pruebas de cizañamiento, pruebas de resistencia. Pues mis hermanos, lo que son las tribulaciones en el reino muchas veces son esas pruebas de resistencia, de compresión, de fatiga, de cizañamiento, mis hermanos, para que esa perseverancia madure y se fortalezca hasta el fin. Por tanto, esto, mis hermanos, es el conocimiento que debemos tener en mente. Es necesario para esta entrada, mis hermanos, porque lo que hacen es trabajar esa perseverancia para que cuando el día de Cristo llegue, mis hermanos, las puertas del reino sean abiertas, mis hermanos, y uno entonces pueda entender esa fe que ha sido tan difícil en el presente es una fe preciosa, gloriosa. No he perdido el tiempo, es más preciosa que el oro afinado en todo este mundo. Pero hay una tercera causa por esas tribulaciones. Y es más, hermanos, que nos pone en unión con las tribulaciones mismas de Cristo. Fíjense lo que el apóstol Pablo escribió a los Colosenses en el capítulo 1, versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Eso es lo que dice Pablo aquí. Dice, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones, de las tribulaciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Saben? Hay varias interpretaciones de esto, lo que falta, cumplo lo que falta de las aflicciones de Cristo. Calvino lo interpretaba que Cristo sigue sufriendo a través de los miembros de su iglesia. Después sabían lo que eran, mis hermanos, otra interpretación, las aflicciones mesiánicas, que la iglesia tiene que cumplir una cuota de aflicciones antes de que Cristo venga. Pero cuando cogen, mis hermanos, el contexto de Colosenses 1, está relacionado con el ministerio de Pablo a los gentiles. Y la idea, mis hermanos, aquí es que lo que falta de las aflicciones de Cristo es lo que todavía le falta a Pablo por sufrir en su testimonio del evangelio a los gentiles. Pablo cumple lo que le falta a las aflicciones de Cristo llevando a los gentiles ese evangelio, sufriendo por ese evangelio de tal manera, mis hermanos, de que la iglesia siga entonces creciendo. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? ¿Cuándo
nos situamos en el camino de la unidad en Cristo, para la extensión del Evangelio, el testimonio de Cristo, mis hermanos, inmediatamente nos vamos a situar en lo que son las tribulaciones de un mundo que odia ese Evangelio. Pero mis hermanos, Dios en su soberanía ha determinado que esas tribulaciones, mis hermanos, tengan su propósito en la vida de la iglesia. Para que al fin, mis hermanos, nuestra fe sea aprobada y perseveremos hasta el fin, hasta el reino glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el entendimiento que debemos tener. Pero hay otra cosa, y con esto ya voy llegando al final, mis hermanos. Fíjense que en este conocimiento, en cómo entendemos esas tribulaciones, Pablo ahora establece algo extraño, o aparentemente extraño, y es la organización de la iglesia. La organización de la iglesia, mis hermanos, es protectora frente a las tribulaciones. Fíjense que Pablo y Bernabé no solamente estaban confirmando, animando, sino que hacían algo más. Miren el versículo 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Se dan cuenta de lo que hicieron? No solamente animaron, no solamente confirmaron, sino que es lo que hicieron en aquellas iglesias que eran relativamente jóvenes, mis hermanos. Lo que hicieron Pablo y Bernabé es encontrar hermanos que ya tenían la suficiente madurez y establecer a ancianos. Establecieron, mis hermanos, el gobierno espiritual de la iglesia local. Y esta rapidez de establecer ancianos no fue, mis hermanos, por casualidad. Es porque entendieron la necesidad, mis hermanos, de organización en la iglesia. Y entendieron la necesidad, mis hermanos, de ese gobierno de iglesia. Nos muestra la importancia que Cristo mismo establece en su palabra de la importancia de un gobierno de iglesia, mis hermanos. En ese caso representado ancianos, pastores, obispos, 3 términos para el mismo oficio. La organización, mis hermanos. Pero en este contexto, acuérdense que en Hechos 6, ¿se acuerdan que hubo un problema en la iglesia? Y tuvieron que reorganizar la iglesia, establecer aquellos que pudiesen servir a las mesas, mis hermanos. Cuando la iglesia crecía es necesario reorganizar para que la iglesia siga adelante y no quede, mis hermanos, bloqueada. Pues bien, aquí volvieron a establecer una organización, pero el contexto es bien específico. Es en el contexto de la tribulación. ¿Y por qué establecieron esos ancianos, mis hermanos, aquí, en ese contexto? ¿Saben por qué? Porque ¿qué pasaría, mis hermanos, cuando cartas de Pablo ya no llegasen más? ¿Qué es lo que pasaría cuando Pablo, mis hermanos, ya no pudiese llegar más a estas iglesias? ¿Qué es lo que pasaría cuando lleguemos a Hechos 20, que Pablo le dijo a los ancianos de Éfeso, ya no vais a ver más mi rostro? Y lloraron. ¿Qué pasaría cuando el apóstol ya no pudiese estar para confirmar y animar a esas iglesias? ¿Quién los animaría? ¿Quién los animaría en su fe? ¿Quién los confirmaría? ¿Quién los sustentaría, mis hermanos? ¿Quién les diría es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino? ¿Quién les diría eso? ¿Saben quién tenía la responsabilidad de eso? Esos ancianos establecidos por Pablo y Bernabé en las iglesias. No es una opción el gobierno espiritual de iglesia. Es una necesidad bíblica. Y lo que nos muestra aquí, mis hermanos, es que fíjense, nos muestra una función de lo que son los ancianos, pastores, obispos de la iglesia, mis hermanos. De manera muy quizá implícita, pero sí, tienen la función de proteger, de nutrir, de guiar, de tomar decisiones, mis hermanos, en la iglesia. Todo esto está. Pero una de las funciones aquí, mis hermanos, es que tienen que confirmar la fe de los suyos. Que tienen, mis hermanos, que animar al rebaño a permanecer en su fe. Que tienen, mis hermanos, que exhortar y animar a decirles, manteneros en vuestra fe en Cristo Jesús, aún y las tribulaciones, porque las va a haber, pero vuestra fe, nuestra fe, mis hermanos, que nos ha sido dada, es una fe preciosa, es un don precioso dado por nuestro Señor Jesucristo. Que no hay nada mayor que esa perla preciosa, que debemos guardarla, retenerla y nunca perderla. Es, mis hermanos, el animar y el decir, hermano, hermana, mantente en tu fe en Cristo Jesús. Mis hermanos, oren por el consejo de su iglesia, para que no solamente pueda nutrir, guiar, proteger, tomar decisiones, sino que oren, mis hermanos, para que el gobierno de iglesia pueda hacer esto en sus vidas. Pueda hacer esto en la iglesia, pueda animarles a retener su fe,
a mostrarles lo precioso que es Cristo, a mostrarles lo precioso que es el Evangelio, a seguir manteniéndonos, mis hermanos, juntamente hasta el fin, para que al final podamos decir como Pablo le dijo a Timoteo, he peleado la buena batalla, he corrido la carrera, he guardado la fe. Para que en ese día, en esa meta final, mis hermanos, ahí podamos vernos nuevamente las caras, en el buen sentido, en el buen sentido. Oren y ayuden, mis hermanos, a su pastor, a su consejo, a hacer esto. Porque lo último, y de verdad, ahora sí que termino, es que, mis hermanos, las tribulaciones del reino nos confirman el Evangelio. Fíjense, las tribulaciones son las marcas de la verdad del Evangelio apostólico. Esto suena raro aquí, mis hermanos, pero fíjense, debemos dar un paso atrás para ver cómo encaja esto dentro de todo el contexto. Fíjense que ahora vuelven a Antioquía, mis hermanos, van desde Derbe, vuelven a Listra, pasan por Iconio, pasan por Antía de Pisidia, mis hermanos, van a Perge, predican, van a Antania, que era un puerto, y de ahí navegan, mis hermanos, hasta Antioquía. ¿Y qué es lo que hicieron ahí? Fíjense en el versículo 27. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto las puertas de la fe a los gentiles. Es decir, les dan el informe de cómo el evangelio había llegado a los gentiles. Esto nos prepara para el siguiente capítulo, que es el capítulo 15, el concilio, mis hermanos, en Jerusalén. Ese concilio donde no fue menor en la iglesia de Jerusalén, donde se van a preguntar si Dios ha abierto las puertas a los gentiles, ¿qué hacemos con esos gentiles? ¿Los aceptamos o no los aceptamos? ¿Los sometemos al judaísmo o no los sometemos al judaísmo? Es de gran importancia porque ¿saben lo que estaba en tela de juicio en ese concilio? La doctrina de la justificación por la sola fe en Cristo Jesús. Pero eso lo veremos a partir del domingo que viene. Pero fíjense, pregúntense, ¿qué hacen estas tribulaciones aquí? ¿Por qué Lucas las narra? Y mis hermanos, Pablo nos lo ha explicado en nuestra lectura congregacional. ¿Han tomado atención a la lectura congregacional? Es lo que Pablo escribe, mis hermanos, a los corintios. En la segunda carta a los corintios, una carta donde ¿saben qué tuvo que hacer Pablo, mis hermanos? Tuvo que defender su apostolado. Tuvo que defender que él era verdaderamente apóstol de Cristo, porque había aquellos que decían, este hombre no tiene cartas, no tiene títulos, no tiene nada, no es verdadero apóstol y su evangelio de sola gracia, sola fe, solo en Cristo es el invento de Pablo, porque no es un verdadero apóstol. Y Pablo dice, bien, ¿queréis que os enseñe mis marcas de apóstol verdadero? ¿Queréis que os enseñe mis títulos de apóstol verdadero? Estas son mis marcas del apostolado. Y fíjense lo que dicen, mis hermanos, lo hemos leído. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo, esos que me critican. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, dice, ¿estos son ministros? No lo son, es irónico. Dice, yo más. Fíjense. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de dominación, peligros de gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? ¿Cuáles son las marcas del verdadero apóstol aquí, mis hermanos? ¿Saben cuáles son? Las tribulaciones por el Evangelio. Y si esas marcas y esas tribulaciones son las marcas de que Pablo era un verdadero apóstol del Evangelio de Cristo, porque sigue los pasos de aquel que sufrió como el verdadero Salvador, nuestro Señor Jesucristo, ¿saben lo que indica esto, mis hermanos? Que el mensaje de Pablo es el verdadero Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y esas tribulaciones son la marca de ese verdadero Evangelio apostólico. Por lo tanto, cuando escuchas el Evangelio que te dice arrepiéntete y cree,
Arrepiéntete de tus pecados y cree en el Señor Jesús. Cuando escuchas el Evangelio de sola gracia, sola fe, solamente en el único Salvador que hay, que es Jesucristo, no estás escuchando filosofía humana, sino estás escuchando sabiduría divina. Por lo tanto, por la gracia de Dios, arrepiéntete y cree en Cristo Jesús. Y mi iglesia, ese Evangelio que es precioso, retengamos nuestra fe aún en las tribulaciones. ¿Saben por qué? Porque no es falso. Es el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, de ser mantenida, de ser sustentada. Así que, mi querida iglesia, es necesario que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pero, mis hermanos, Él nos sustenta.